Bien, continuamos entonces con las medidas de posición. Vamos a continuar entonces. Déjenme, voy a poner aquí nuestra respectiva presentación. Bueno, tenemos otro ejemplo aquí que nos dice, los datos que se muestran a continuación corresponden a las temperaturas de la ciudad A en un día en particular. Entonces, tenemos esas temperaturas y nos dice que calculemos el decil 3, cuartil 3, percentil 18 y percentil 54. Aquí en este caso, por ejemplo, este es el ejemplo que habíamos tenido de la tarea. Evidentemente, pues sí, es un ejemplo donde podemos no solamente calcular la media, mediana y moda, sino también podemos calcular los respectivos, en este caso, los deciles, percentiles y cuartiles que nos solicitan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acomodar los números desde el más pequeño hasta el más grande. Por ejemplo, comenzamos con el 4. Entonces, tendríamos 4, coma, tendríamos siguiente, nos quedaría 6, 8, 9. Déjenme ver si no se me está pasando otro más. Sería 9, 4, 6. Ok. 8, ajá. Después me seguiría 11, bueno, 7. Híjole, se me olvidó aquí el 7. Entonces sería 6, 7. Tendremos 8, 9, 10, 11. Hay 2, 13. 13, tendríamos 18 y 20. Entonces, ojo acá, tenemos que ver cuáles serían como, en este caso, los datos involucrados. Entonces, por ejemplo, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me falta 1. Entonces, me faltó el 16. Ahora sí, ya tendríamos en este caso 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Ok, ya quedó. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos este reordenamiento, si lo queremos llamar así, vamos a calcular primero el decil número 3. Entonces, aclaro, aquí en este caso, a ver, va decil, después cuartil y al final quedan los percentiles. A ver, fíjense bien. Aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Para el decil número 3, nosotros tendríamos que ubicar primero la posición que sería decil 3, es el que me están pidiendo. Aquí sería 3 multiplicado por la cantidad de datos, que en este caso sería 12. Entonces, aclaro aquí, nos quedaría igual. Tendríamos 12 por 3, me quedaría 36 entre 10. Y bueno, aquí evidentemente me quedaría 3.6. Aquí tenemos un problema porque la posición no puede ser 3.6. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar el redondeo. Recuerden, es como cuando aquí aplicamos redondeo en la universidad, donde punto 5 hacia arriba tiende a subir. Entonces, ojo acá, tendríamos nosotros que se redondea, en este caso, a 4. Entonces voy a ir a la posición número 4 y bueno, evidentemente el decil 3 me va a quedar igual. Y bueno, aquí vamos a colocar la posición número 4, sería 1, 2, 3, 4. Es decir, que a un 30% hubo una temperatura en la ciudad A de 8 grados. Entonces ya tendríamos aquí, tendríamos nosotros que sería el decil 3 es igual a 8. Muy bien, perfecto. Voy a continuar con el cálculo del cuartil número 3. Entonces, por ejemplo, déjenme poner aquí una línea divisora. Ya está aquí. Y bueno, fíjense bien, vamos ahora con el cuartil número 3. Primero debemos de hallar la posición y nos va a quedar como cuartil número 3 es igual, nos quedaría 3 multiplicado por 12 entre 4. 12 entre 4 nos quedaría 3 por 3, o sea, me queda 3 por 3, me quedaría igual a 9. Pero aclaro, ese no es el cuartil 3, ¿sale? Entonces, el cuartil 3 nos quedaría igual, tendríamos nosotros, vamos a contar hasta el lugar número 9. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que
hubo la temperatura de 13 grados a un cuartil 3. Recuerden que el cuartil 3 es el 75%. Si nosotros seríamos, en este caso, sería 25 más 25 más 25. Entonces, aún si queremos aproximar el clima, entonces a un 75% afirmamos que fue de 13 grados la temperatura en la ciudad A. ¿Sale? Y bueno, nos está pidiendo dos percentiles. El primer percentil es el percentil 18. Déjenme aquí, voy a poner una línea divisora a fin de no amontonar todo mi trabajo. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos, ok, a ver. Fíjense bien, percentil número 18. Entonces aquí tendríamos 18, aquí se sustituye por 18, se pone aquí multiplicado por 12, y se divide entre 100. De tal manera que esto es igual, nos quedaría fracción y tendríamos 18 por 12. Aquí, por ejemplo, calculamos esa multiplicación y nos queda 18 por 12, eso nos queda 216. Entonces tendríamos aquí 216 entre, tendríamos 100. Y esto es igual, nos quedaría 2.16. Pero ojo, porque aquí tendríamos nosotros, a ver, déjenlo, lo dejo así. Ok, así lo voy a dejar y déjenme ponerlo. O sea, voy a copiar esta ecuación y tendríamos nosotros que la posición estaría determinado por 216 entre 100, lo cual esto me queda 2.16. Aquí redondeamos y el redondeo, fíjense bien, se ocupa, dado que es 2.1, es más chico que 0.5, entonces esto se redondea al mismo 2. Quiere decir entonces que el percentil 18 va a ser igual a la posición número 2. Entonces, fíjense bien, la posición número 2 me lo da el 6. Entonces, quiere decir que un 18% yo puedo decir que hubo una temperatura de 6 grados. Muy bien, entonces aclaro, aquí ya está el cálculo del percentil número 18. Déjenlo, pongo en color verde. Y nos faltó el cuartil 3, que fue 13, entonces aquí va el 13 y aquí estaría en color rosa. Entonces, aclaro, esta es una estimación del tiempo a 18%. Entonces aquí aclaro, eso es de pronto, o sea, la persona que da el clima tiene que fijarse en las temperaturas que van viendo esa variabilidad y ver qué le conviene más. Evidentemente, en un percentil, perdón, en un cuartil 3 que representa el 75%, puede afirmar que el 13%, perdón, que a un 75% puede afirmar que hay una temperatura de 13 grados. Por eso a veces no es que falle la persona que da el clima. A veces nos dicen, hoy va a estar todo el día muy soleado, pero resulta que no, que al final empieza a llover. Pero justo porque va cambiando el clima y porque se hace una estimación con justamente estas medidas de posición. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, yo. Dígame. ¿Por qué en el donde está el Q3 puso 3 y paréntesis 12, pero en el resultado no se multiplicó? No, sí, nada más que lo que hice fue dividir 12 entre 4. O sea, tú lo que puedes hacer sería, en este caso, sería fracción. 12 por 3 te queda 36 entre 4. Y te queda al final otra vez el 9. Ok, sí, eso era. Gracias. De nada. Muy bien. Ahora, vamos a calcular el percentil 54. Para ello, déjenme darme espacio. Déjenme aquí, voy a colocar esta parte. Y ojo acá, porque... Ok. Bien. Déjenme ponerlo en otro color. O sea, ya sabemos que va a ser ese percentil, ya sabemos la fórmula, aquí nada más voy a sustituir. Y déjenme ponerlo en color naranja. Entonces, si aquí nos preguntamos por el percentil 54, tendríamos aquí 54, aquí sería 54 multiplicado por n, pero n es la cantidad total de datos, esto me queda 12. Entonces, aquí me va a quedar igual, tendríamos nosotros 54 por 12, entonces sería 54 por 12, tendríamos nosotros 648. Entonces sería 648 entre 100.
y entonces esto es igual a 6.48. Esto no se puede, bueno, no es que no se pueda redondear a 7, sino se queda en 6 porque es 6.4. ¿Sale? Entonces baja y se queda en 6. Eso quiere decir que a un 54% el clima va a estar a 6 grados. Entonces contamos 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, tendríamos 3, 4, 5, 6 y aquí nos quedaría en 10. Entonces, no sé si ustedes vean que ya logramos poner a un 54% a cómo va a estar el clima. ¿Sale? Es decir, ¿cuántos grados tenemos? Entonces, el percentil 54, ¿vale? Es igual, tendríamos nosotros a 10, sería esa la temperatura. Noten cómo a un 54% en conjunto con un 75%, que es lo que representa el cuartil 3, están muy cercanas, es decir, muy probablemente la temperatura que deba de dar la persona del clima es justamente de 13 grados. Muy bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, esto es tema de examen. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Entonces, bueno, ya saben, el procedimiento es primero, dígame. Sí, dígame, Cecilia, ¿qué pasa? Me falta el último, el amarillo. Sí, no te preocupes. Nada, avísame en cuanto finalices, por favor. Ya ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, vamos ahora a ver qué sucede para los datos agrupados, ¿sale? Entonces, es decir, los que están en una tabla. Entonces, para datos agrupados. Bueno, fíjense bien. En cuanto a las fórmulas de posición, se van a seguir preservando, pero déjenme aquí, voy a borrar esta parte. Y bueno, aquí en las medidas para datos agrupados, algo importante a mencionar, se consideran dos cosas. Ok. Uno es las fórmulas de posición se preservan. Es decir, para encontrar la posición, por ejemplo, de un cuartil, se preserva que va a ser K por N entre 4. Para un decil va a ser K por N sobre 10. Y para un percentil sería K por N sobre 100. Entonces, evidentemente, pues sí, aquí nosotros tendríamos las fórmulas de posición que se preservan. Por ejemplo, aquí en esta parte, en el número 2, cuando se calcula la posición, dicho número se ubica en este caso tendríamos en la frecuencia acumulada. Entonces quiere decir que en nuestra tabla, con que nos den la frecuencia es más que suficiente, porque la acumulada ya saben cómo se hace, si no se va sumando en diagonal. Entonces por esa parte no debe de haber mayor conflicto. Y bueno, de aquí vamos a desprender nuestras fórmulas. Entonces, ojo acá, déjenme enviar esto hacia el fondo para copiar esta ecuación. Y vamos a ver qué significa o cómo calculamos para datos agrupados, cómo se calcula el cuartil. Entonces, el cuartil va a ser L subíndice I, que recuerden, ya lo habíamos visto. En este caso se trata del límite inferior,
¿Sale? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí, sería en este caso, sería más. Déjenme ver la fórmula, si no me está fallando algo. No. Ok. Tendríamos en este caso, sería fracción, pero antes déjenme ponerle paréntesis, sería fracción. Y seguiría aquí K por N entre 4, menos, tendríamos aquí, sería menos FI menos 1, menos FI menos 1. Entre, me quedaría en este caso como sería FI menos tendríamos F de I menos 1. Y todo esto se multiplica por la amplitud. ¿Vale? Entonces, así es como calculamos, recordemos, y lo cito aquí para que ustedes ya cuando vean el video, pues ya vean de qué estoy hablando. FI menos 1 significa que donde nosotros ubicamos la frecuencia acumulada es la anterior a ella. Y bueno, FI es la frecuencia en donde estoy. K por N entre 4, bueno, eso es algo que deviene de la posición. LI significa, en este caso, el límite inferior o el extremo izquierdo. Y la amplitud, lo vimos la clase pasada, se calcula como sería límite superior menos el límite inferior. ¿Vale? Entonces aquí, nada más como dato curioso, tendríamos nosotros que la A se calcula, o sea, la A subíndice I es igual al límite superior menos tendríamos nosotros el límite inferior y ya tendríamos esta expresión, ¿vale? Bien, ¿qué sucede, por ejemplo, para el cálculo del decil? Entonces, para los datos justamente que son agrupados, es decir, en una tabla, nada más va a cambiar con respecto a la respectiva posición. Es decir, por ejemplo, el decil caésimo. Entonces aquí, por ejemplo, déjenme ponerle decil caésimo. Esto es igual a K por N sobre 10. Espérame, porque está descargando mi computador. Un momento. Ok. Ahí está. Bueno, y tendríamos nosotros la misma expresión, ¿vale? Nada, déjenme ponerlo en el color correspondiente. Y ojo, esto lo voy a poner porque es de manera general, entonces lo voy a poner de color morado. Y bueno, en este caso, este sería el cálculo para... Y el último sería el cálculo para el percentil. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No. Ok, anoten por favor las fórmulas y ahorita continuamos. Bien, voy a duplicar diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a calcular, vamos a algunos ejemplos. Ok, déjenme borrar todas estas ecuaciones. Ahorita las pongo en otra forma. A ver, entonces, a ver. Ok,
Déjenme tomar el de tarea. Ok, fíjense bien. En esta tabla estamos nosotros presentando los pesos de algunas personas, es decir, de 49 a 53 kilogramos, se entiende que hay 8 personas con ese peso y así sucesivamente. El mayor, por ejemplo, sería 57 a 61. Bueno, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es agregar una tabla. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bueno, fíjense bien. Déjenme completar aquí porque al final tengo que hacer una frecuencia acumulada. Entonces, ojo acá, vamos a ponerle frecuencia acumulada. Recuerden que para la frecuencia acumulada, nosotros tendríamos en este caso, a ver, espérenme, déjenme, voy a, ok. Ok, bueno, creo que ahí coinciden. Sería 8 aquí. Tendríamos en el otro 8 y 6 me quedaría 14. Siguiente, 10 y 14 me quedarían 24. 24 y 3 son 27. Y al final tendría yo 30. Muy bien. Entonces ya tendríamos aquí como los datos estructurados a fin de que podamos ver cómo es que se van comportando. Entonces se presentan a continuación. Vamos a poner aquí, calcule el cuartil 2, decil 7 y percentil 35. ¿Sale? Tendremos que calcular esos tres. Bueno, vamos a comenzar con el cuartil 2. Entonces, fíjense bien. En este caso, déjenme ir a la fórmula tanto del cuartil, de su posición con respecto a la fórmula que también nosotros tenemos. Bueno, evidentemente aquí, por ejemplo, déjenme, voy a poner la posición acá. Y bueno, vamos a ver qué sucede con el cuartil número 2. Entonces tendríamos 2 es igual, tendríamos nosotros, sería 2. La cantidad de datos nos las da el último número que se encuentra en la frecuencia acumulada, porque este coincide con el total de datos. Sería aquí 30 entre 4. Ok, entonces esto es igual, nos quedaría fracción, sería 2 por 30, me quedaría 60 entre 4. Y esto es igual, nos quedaría 60 entre 4. Tendríamos nosotros 15. Ok, vamos a tener que buscar el 15 en la frecuencia acumulada, según nos dice la regla que vimos ahorita. Dice, cuando se calcula la posición, dicho número se ubica en la frecuencia acumulada. Entonces, el 15, por ejemplo, no está, pero tenemos que buscar, cuando no está, buscamos un número que esté después, que en este caso están de acuerdo conmigo que me quedaría como este número. Entonces, este sería, en este caso, nuestra respectiva situación que debemos de considerar. Es decir, la frecuencia acumulada FI sería 24. ¿Sale? Entonces, a ver, déjenme poner primero todas las variables correspondientes. A ver, LI. ¿Quién sería en este caso L subíndice I? Bueno, pues en este caso sería el límite inferior, que si lo asociamos con este, me quedaría que el límite inferior sería el 57. Entonces aquí tendríamos 57. Muy bien, déjenme ponerlo en otra tonalidad. Y bueno, ¿qué más tenemos que considerar? A ver, la amplitud. La amplitud A subíndice I tendríamos que es límite superior menos el límite inferior. Y en este caso esto es igual, límite superior sería 61 menos nos quedaría 57. Y esto nos quedaría igual, 57 y 3 son 60, sería 4. Entonces la amplitud sería 4. Ahora, necesitamos la frecuencia acumulada anterior. Por lo tanto, tendríamos nosotros lo siguiente. Tendríamos que la FI menos 1, F de I menos 1,
es la frecuencia acumulada anterior, es decir, la anterior a esta sería el 14, por lo tanto, aquí nos quedaría 14. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué estamos haciendo? No, profe, yo no. Ok, No, maestro. perfecto. Muy bien, entonces fíjense bien. Dentro de nuestra fórmula vamos a calcular los datos siguientes. A ver, LI, recordemos que va a ser 57. Entonces aquí tendríamos 57 más, tendríamos K, sería 2, porque estamos, perdón, aquí sería el cuartil 2. Sería cuartil 2, sería 2 multiplicado por N, pero N en este caso vale 30, entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso me quedaría 14, entre la F sub I es donde estoy, que sería 24, menos FI menos 1, que me quedaría 14. Y todo esto se multiplica por 4. No se les ocurra, por favor, y aclaro, porque eso es un error muy común. Primero, el tratar de sumar 57 más este 4. Primero se hace lo que está en el paréntesis, se multiplica por 4 y hasta el final es que nosotros realizamos dicha suma. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien. Vamos a calcular todos los datos. Por ejemplo, tendríamos nosotros... Ok, 2 por 30 me quedaría 60. Entre 4. Y bueno, esto nos quedaría igual. Tendríamos 57 más tendríamos nosotros fracción. Y sería 60 entre 4, me queda 15 menos 14. Aquí abajo tendríamos 24 menos 14. Y todo esto se multiplica por 4. Esto es igual a 57 más tendríamos aquí fracción. Y tendríamos 15 menos 14 me queda 1. Entre 24 menos 14 me queda 10. Y aquí nos quedaría multiplicado por 4. Esto es igual, si por ejemplo multiplicamos, sería 57 más tendríamos 4 por un décimo. Recuerden que vamos a tener que multiplicar o dividir, que es lo mismo, 4 entre 10. Nos quedaría en este caso como 0.4. Entonces aquí tendríamos 0.4, lo cual nos quedaría que sería 57.4. Ese sería el cuartil 2. A grandes rasgos nos quiere decir el cuartil 2 que el cuartil 2 representa el 50% de la población. Entonces, al 50% de la población tiene un peso de 57.4 kilogramos, ¿sale? Y ya tendríamos nuestro respectivo resultado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con el cálculo del cuartil 2? No. Bien, termínalo de anotar, por favor. Nos falta el decil número 7 y el percentil 35. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense bien que ya calculamos el cuartil 2, ¿vale? Ahora vamos a calcular el decil número 7. Recordemos que nuestras fórmulas son, tendríamos que llevar, sería esta fórmula en conjunto con esta fórmula. Entonces, déjenme aquí, voy a eliminar estos cálculos. Y tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, bueno, el otro con respecto al A sub I y el FI los dejo, pero ahorita se van a modificar. Entonces, fíjense bien, para este caso, para el decil número 7, que es el que me está pidiendo el problema, tendríamos nosotros decil número 7, tendríamos aquí que sería 7 multiplicado por N, que en este caso me queda 30, y bueno, nos quedaría aquí, sería igual, se quedaría 7 por 30, me queda 210, entre 10, y esto es igual a 21.
Entonces, prácticamente tenemos que ocupar el 21, pero el 21 está, por ejemplo, tendría que estar entre el 14 y el 24. Entonces, nuevamente aquí elegimos este intervalo porque está en el 24, aunque se pase. Entonces, el límite inferior sería 57, la amplitud sigue siendo de 4 y la frecuencia anterior sería 14. Por lo tanto, fíjense bien, nos quedaría aquí como sería 57. Bueno, a ver, déjenme lo pongo en otro color. Ok, sería el decil 7, tendríamos nosotros que el límite inferior sería 57, más tendríamos nosotros, sería en este caso K por N entre 10, bueno, en este caso sería K. Ustedes están de acuerdo que esta parte es lo mismo que la posición. Noten aquí esta similitud de esta fórmula con respecto a esta fórmula. Entonces ya lo hemos calculado y podríamos aquí nada más poner simplemente 21 menos la frecuencia anterior, que quedaría 14, entre, y aquí tendríamos la frecuencia, que sería 24, menos tendríamos la anterior, que sería 14. Entonces aquí nos quedaría multiplicado por 4. Muy bien, y bueno, llegado a este punto, lo que hacemos es justamente ver cuánto nos queda esa diferencia. Entonces, por ejemplo, 21 menos 14 nos quedaría de la siguiente manera. Sería 21 menos 14, tendríamos nosotros 7 y sería aquí 7 sobre 10. Ok, aquí lo que podemos hacer será igual a 57 más me quedaría, voy a multiplicar 7 por 4, me queda 28 entre 10. Y bueno, esto es igual, nos quedaría 57 más, y aquí me queda 2.8, por lo tanto esto me quedaría igual, 57 más 2.8 me queda 59.8. Y esto sería, por ejemplo, el decil 7, es decir, a un 70% estamos de acuerdo que las personas tienen un peso de 59.8 kilogramos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, muchachos? Dígame, Abigail. Se me fue el internet, profe, y me metí otra vez. Lo que no alcancé a ver cómo sacó la frecuencia acumulada. ¿Cuál? ¿La frecuencia acumulada cómo la obtuve? Sí. Ok, recuerde que aquí se replica este mismo, es decir, se pone, si aquí es 8, aquí se pone 8. Y sumamos en diagonal. 6 más 8 te queda 14. 14 y 10 te queda 24. 24 más 3 te queda aquí 27 y 27 más 3 te queda 30. Y así sería el cálculo de la frecuencia acumulada. No, muchas gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, si necesitan más tiempo, avísenme. Ok, bueno. Fíjense bien, vamos a calcular ahora el percentil 35, es la otra medida que me están pidiendo. Entonces déjenme, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, en este caso tendríamos nosotros que para el percentil nuestra posición va a tener que cambiar. A ver, tendríamos estas ecuaciones, las voy a quitar y déjenme ir a la definición. Ok, perfecto. Entonces aquí ya nos quedaría de esta forma. Y bueno, a ver, vamos a calcular la posición del percentil. Por lo tanto, nos va a quedar, tendríamos nosotros K, en este caso nos está pidiendo el percentil 35. Por aquí me queda 35 multiplicado por 30. Entre 100. Y bueno, evidentemente esto nos quedaría fracción y multiplicamos 35 por 30.
Y eso sería 1050. Sería 1050 entre 100. Y bueno, aquí nos quedaría igual. 1050 entre 100 nos quedaría 10.5. ¿Sale? Aquí no es que redondeemos, sino lo que sucede es que tenemos nosotros ver qué sucede con esta parte. A ver, déjenme ver si no me equivoqué. A ver, 1050 entre 100. Ajá, sería 10.5. A ver, aquí aclaro, el 10.5 cae en esta parte en donde está el 14, porque es más grande que el 8, ¿sale? Pero más chico que el 14. Ujú. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. O sea, el 10 está entre el 8 y el 14, entonces va a caer aquí en donde está el 14. Me sigo, ¿sale? Muy bien. Entonces, en este caso, el límite inferior ya cambia porque va a ser 53. Entonces, aquí va a ser 53. En el caso de la amplitud, me quedaría 57 menos 53 y esto es igual a 4. Y la frecuencia anterior me quedaría, en este caso, 8. Bueno, vamos a calcular el respectivo percentil. Y tendríamos nosotros percentil 35, esto es igual al límite inferior, que en este caso sería 53, más, y esta expresión, por ejemplo, esta que tenemos aquí, es justo la que obtuvimos acá, que fue 10.5. Entonces aquí, aclaro, nos va a quedar aquí como 10.5 menos la frecuencia anterior, que sería 8, entre la frecuencia en la que estoy, que me quedaría 14, menos, aclaro, a ver aquí, en este caso, déjenme regresar al color original, porque en la que estoy ahora es en esta parte. Ahí está. Entonces, en este caso, por ejemplo, me quedaría 14 menos, tendríamos nosotros 8 multiplicado por 4. Déjenme ponerlo en color naranja, como lo es habitual. Y bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros 53 más y vamos a hacer esas diferencias. Por ejemplo, 10.5 menos 8. Entonces tendríamos 10.5 menos 8. Esto nos quedaría 2.5 entre 6. Muy bien. Y esto es igual, nos quedaría 53 más, tendríamos nosotros, primero vamos a calcular 2.5 entre 6. Entonces 2.5 entre 6 nos quedaría 0.41. Entonces sería 0.41 multiplicado por 4. Primero hacemos la multiplicación, sería 53 más y multiplico 0.41 por 4. Y nos quedaría 1.64. 1.64 y esto quiere decir que nos quedaría 54.64. Eso quiere decir que a un 35% la población evidentemente tiene un peso de 54.64 kilogramos, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Vamos a ir a nuestro segundo receso y cuando regresemos vamos a hacer otro ejercicio relacionado. Igualmente va a ser el de la tarea y posteriormente vamos a dar las nociones de probabilidad, que ya sería nuestro último tema a fin de finalizar todo nuestro contenido de estadística 1. Ahorita nos vemos y si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿eh?